Entonces nos habíamos quedado en la licencia, últimamente vimos este documento, ¿verdad? Que era el formulario 08. Entonces seguíamos acá en lo que estábamos viendo, que era este documento, en donde nos presentaban que necesitábamos todo esto de ahí. Aquí nos pedían como tal este formulario, formulario 08, ¿verdad? Luego nos pedían la consulta A, ese es otro documento que hay que llenar, entonces dice la cual será proporcionada en las instalaciones de la ventanilla única municipal, que se recuerdan que era quien regulaba todo el tema de construcción en la capital, ¿verdad? Luego tenemos la solvencia municipal de los inmuebles, la certificación del registro general de la propiedad que contenga el historial completo del inmueble, o sea, para verificar que pues sí es suyo, ¿verdad? El DPI de los propietarios de los inmuebles, sus usufructuarios, apredatarios, su arrendatarios, representantes legales, mandatarios, representantes de las mortuales, supongo, ¿verdad? U otros, entonces necesitan copia. Y para extranjeros, o sea, si un extranjero compra terrenos de acá de Guatemala, pues piden como tal que esté facultado legalmente dentro de la solicitud y presentar copia completa del pasaporte, bueno, de pasaporte certificado. El boleto de ornato, ese en sus pueblos lo pagan ustedes, ¿no? De vez en cuando, ¿verdad? ¿Para qué? Ajá. Sí, yo creo que ahí se lo piden para eso. Yo creo que sí se lo piden, pero también depende de la MUNI. Depende de la MUNI y cómo lo ponen ellos, ¿verdad? Que más que todo sirve justamente para recaudar impuestos en el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos boletos de ornato vigente de los propietarios de los inmuebles y todo lo demás que habíamos leído, ¿verdad? Entonces dice vigente en el año que se efectúa el trámite y si es mayor a 60 años no debe presentar este requisito y presentar el boleto de ornato de la municipalidad donde haya efectuado el pago del arbitrio, dice. La memoria descriptiva en DST y según guía con lineamientos básicos que será proporcionada en la ventanilla única, o sea, ahí le van a decir qué es lo que necesitan. Si se dan cuenta aquí en la parte derecha les aparece si lo que necesitan es el documento original o una copia. Entonces también tienen la constancia original de colegiado activo vigente del ingeniero o arquitecto responsable en formulario y planos, porque si no está activo no puede realizar ese trámite, ¿sí? Entonces firmada y sellada en original por él o los profesionales y vigente al momento de efectuar el trámite, presentar para ingenieros como entidad receptoria, uso personal o municipalidad de Guatemala, el boleto de ornato del ingeniero o arquitecto, el DPI del gestor, o sea, el gestor es quien está haciendo el trámite, tal vez los pueden mandar a ustedes, ¿verdad? Y tal vez ustedes ya tienen los DPI de los propietarios y tienen los requerimientos del ingeniero o arquitecto, entonces ustedes van a hacer ese papel de gestor, si es que así es, ¿verdad? Copias, ¿verdad? DPI y demás, el mandato vigente debidamente registrado en el registro de poderes del organismo judicial, el nombramiento debidamente inscrito en el registro correspondiente, el acta de discernimiento de cargo como albacea judicial o albacea de testamento de representante de la mortual. Todos esos temas son temas legales, ¿verdad? Bastantes temas que hay que conocer, pero lo que usualmente se hace cuando no se conoce es que se aboca a uno a algún abogado que tenga como tal esos conocimientos. En el caso que el propietario del inmueble sean menores de edad, pues aquí les piden como tal los requerimientos, contratos de arrendamiento y su arrendamiento vigente, carta de autorización para realizar los trámites ante la ventanilla única municipal, resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR. O sea, les están pidiendo que tengan ustedes como tal licencia ambiental. Esto se aplica. El dictamen favorable del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la autorización por parte de la empresa eléctrica de Guatemala, o sea, con el formulario de aceptación de distancias mínimas para la construcción. O sea, como tal, la empresa eléctrica les tiene que dar el sí y a ese les sirve a ustedes para tramitar la licencia.
Entonces aquí tenemos lo más importante para ustedes, la guía de planos para solicitudes municipales. ¿Se recuerdan? Esto para la capital, ¿verdad? ¿Qué planos son los que les piden? Casi todos ustedes. Plano de localización, referenciando calles y avenidas. Plano de ubicación, indicando las áreas libres y el material de las mismas, o sea, vegetación, concreto, y este deberá venir debidamente acotado. Y el plano amueblado de todos los niveles del proyecto, detallando la propuesta del proyecto, así como las áreas existentes si las hubieran, exceptuando únicamente para proyectos que cuenten con licencias de obras a partir del año 2000 a la presente fecha. El plano acotado también se los piden, el plano de elevaciones y secciones, ¿verdad? Ya sean longitudes y transversales, también se los piden. El plano amueblado de conjunto, que es el que les mostré en la ocasión anterior, ¿verdad? Donde se miraba todo desde arriba. Planos para solicitudes mayores a 30 metros cuadrados. O sea, vamos a ver. Bueno, los primeritos. No, aquí está, planos para solicitudes mayores a 30 metros cuadrados, ya piden como tal planos estructurales y planos de instalaciones. Piden en estructurales, cimentación, columnas, vigas y armado de techos. En instalaciones de agua, pero piden agua, drenajes, iluminación y fuerza. ¿El de fuerza qué se les ocurre que es? ¿O qué es? Instalación de fuerza. ¿Ah? Instalación. Sí, instalación así, tal y tal. Sí, instalación, pero ¿a qué se refiere con fuerza? ¿A qué se les ocurre? Instalación. Son los tomacorrientes, ustedes, toda la parte eléctrica, pero de los tomacorrientes. O sea, todo lo que da energía a la vivienda, pues, eso es fuerza. ¿Manda? Sí, o sea, desde la... acá en el lavatorio no necesito nada, porque ya voy a dejar cerrado. Gracias. Sí, desde la caja eléctrica, desde el tablero de distribución, todo, ¿va? Pero todo lo que se distribuye hacia tomacorrientes. Porque aparte el otro que dice ahí de iluminación es otra vez desde el tablero, pero para los de iluminación. Ajá, hay quienes mezclan los dos, pero no, demasiado para hacerlo y para ejecutarlo ya, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, son dos planos por aparte, ¿verdad? Vamos a ver, va, entonces dice el folder, bueno, aquí tenemos el DST, ¿verdad? A más B y B y tanta cosa. El folder A debe contener un juego de planos en original, con firma, sellos y timbre de los profesionales, y debe contar con firma del propietario, mandatario, representante legal u otros, ¿verdad? Y el folder B debe contener un juego de planos en copia simple. La copia debe ser de los planos con firmas, sellos, timbres, y debe ser del mismo tamaño. No aplica copias en reducción, ¿sí? O sea, que no les vayan a dar como tal ustedes los planos originales y por querer ahorrar los otros los hacen en chiquitío, tiene que ser del mismo tamaño, ¿sí? ¿Que para qué los utilizan? Me imagino que han de ser dos procesos distintos, ¿verdad? Tal vez alguno ve la parte legal y el otro ve la parte de revisión de planos, o para simplemente para que les quede una copia, ¿verdad? Entonces tenemos planos para solicitudes de demolición, bueno, ya me salté esto. Fraccionamiento, piden localización, ubicación, plano de desmembración, eso lo vamos a ver en topografía, es cuando, por ejemplo, reparten herencia, desmiembran un terreno, ¿verdad? Entonces un terreno grande, una finca grande, la hacen fincas pequeñitas o terrenitos pequeñitos, ¿verdad? Plano de registro de las fracciones a desmembrar, plano de registro del resto de la finca matriz, planta amueblada de todos los niveles. Y si lo que queremos es movimiento de tierras o excavación, lo que nos piden es el plano con curvas de nivel, secciones del terreno, planos del sistema de estabilización de taludes. Los taludes son justamente los que se derrumbaron en todo el libramiento. Los taludes son los que se derrumbaron en el libramiento. O sea, en la montaña pues los que van así, ¿verdad? Esos que se derrumbaron, esos son los taludes, ¿verdad? Entonces eso para que justamente no ocurra eso de allá, ¿verdad? Pero ya se dan cuenta que pues eso no lo pidieron aquí, ¿verdad? Ustedes. Planos para solicitudes de demolición, solamente plano de áreas a demoler, ¿sí?
Planos complementarios, piden plano de ubicación de servidumbres y esto como tal se pide un CD, un disco, ¿verdad? No sé si todavía lo trabajen así, yo esperaría que ya pidan aunque sea una USB o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, un disco de DVD. Porque ahí hay que grabar como tal los proyectos, bueno, para proyectos mayores a 30 metros cuadrados, fraccionamientos o proyectos con polígonos irregulares, presentar copia digital de todos los planos en formato CAD. Óiganme, en formato CAD, aunque yo trabaje mis archivos en Revit, tengo que pasarlo a CAD, porque los de la MUNI son tan ineficientes que no pueden ver esos archivos, ustedes, entonces solo AutoCAD, ¿verdad? Entonces, copia digital de todos los planos en formato CAD, versión 2016. Ya lo había dicho, ah, bueno. Pero con tal que era porque lo tenía muy antiguo, ¿verdad? Entonces dice, los archivos no deben estar en zip o RAR, hasta eso. Yo creo que estaba arriba también, ¿verdad? Sí. Entonces dice, deberá venir en sobre pegado a una hoja de papel bond y no presentar, ¿sabes? No presentar en sobre plástico o bolsa. Pero es un disco, ¿verdad? O sea, en el disco graban toda esa información. Yo esperaría, como les digo, que ya lo hagan en una memoria USB mínimo, ¿va? Entonces dice presentar los planos de arquitectura, plantas arquitectónicas, elevaciones y secciones en un solo archivo PDF en CD y todos los planos deberán ser realizados con las medidas de RGP. O sea, que se diseñe tal y como lo que aparece en el registro general de la propiedad. Por ejemplo, hay veces de que el terreno en la vida real, yo que sé, tengo 1 metro más o 1 metro menos de lo que tengo en el registro general de la propiedad. Entonces yo no me puedo ni pasar de eso ni meterme de eso, ¿verdad? Porque me meto a problemas legales. Entonces, documentos generales que nos piden, primero que nada, una carta de autorización, es un acta de legalización de firmas emitida por junta directiva del condominio, si estamos en un condominio, ¿verdad? Nos piden la NRD3 de la CONRED, aplica para los casos definidos en el acuerdo tal, ¿verdad?, de la CONRED, y la constancia original del colegiado activo vigente y el boleto de ornato del colegiado activo. Entonces tenemos también documentos complementarios. Tenemos la patente de comercio, si es que se necesitara, dependiendo qué es lo que se esté realizando. Una póliza de seguros por daños y perjuicios a favor de terceros y a propiedad privada. Esta póliza de seguros la manejan bastante cuando son edificios, más que todo de apartamentos. Porque como se va construyendo un poco con la parte de los inversionistas y otra parte con lo que tienen los clientes, ¿verdad? Lo que van, pues así que abonando poco a poco para su apartamento. Entonces, en dado caso de que llegara a pasar algo, tienen una póliza de seguros ellos, ¿verdad? Tienen que tener una póliza de seguros. El dictamen favorable del Instituto Nacional de Bosques, el INAB, que habíamos visto, ¿verdad? Vamos a ver, y aquí pues tienen esto del formulario 08, que era lo que habíamos visto justamente, que era esta misma solicitud. Luego tenemos lo que es la memoria descriptiva, dice guía para su elaboración. Entonces dice para proyectos que se tramiten a través del formulario F02. Entonces dice, estimado vecino, la siguiente es una guía que contiene los lineamientos básicos requeridos para la correcta interpretación de su proyecto. La memoria descriptiva a desarrollar deberá enumerar y describir brevemente cada uno de los siguientes aspectos según aplique. Y el primer punto de describir, según sea el caso que le aplique, es describir las generalidades que se enlistan a continuación. Tenemos generalidades, nombre del propietario, descripción de la ubicación y características. Pongan la atención porque algún día tal vez terminan haciendo ustedes esto, ¿verdad? Que es un montón de documentos. Descripción de la ubicación y características del inmueble o proyecto del proyecto, incluyendo el uso de las construcciones existentes, si las hubieran. Descripción de la obra que se realizará. Ubicación de las áreas permeables. Áreas permeables, yo creo que ya lo habíamos visto, pero era para los jardines o terreno natural, o sea, dónde es que el agua puede absorberse, ¿verdad? Ubicación del proyecto dentro del inmueble, o sea, esto dentro del inmueble, porque por ejemplo puedo tener una gran finca y toda es mía y mi casita está en medio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso es que piden eso. Cantidad total de plazas para estacionamientos vehiculares, las dimensiones típicas por plaza.
total de metros cuadrados a construir, altura total de la edificación. Eso para eso generalmente para todos, ¿verdad? Luego solo para los fraccionamientos, describir cuál es el motivo de la solicitud, trámite voluntario para sí mismo o por motivos de venta, fin de la copropiedad, cuando dos o más propietarios pretenden dividir el inmueble, o sea, como por herencia, como les decía, ¿verdad? Orden de un juzgado del ramo civil, unificación a otra finca, o sea, que yo tenga todo mi terreno y hay una que están vendiendo a la par y la quiero unir o la quiero comprar para mí, entonces tengo que unirlas. En caso aplique, deberá especificar los datos registrales de la finca a la cual se hará la unificación y especificar si se establecerá algún tipo de servidumbre. Obra mayor a 700 metros cuadrados, ya estamos hablando de algo mayor que una vivienda, ¿verdad? Dice detalle de cada uno de los niveles de la edificación, incluyendo sótanos, metros cuadrados, descripción de los usos y actividades a desarrollar, cantidad de habitaciones, oficinas, locales, comerciales, plazas de estacionamiento, según sea el caso. Por ejemplo, ahorita hay una situación de que estaban construyendo una torre de apartamentos en la capital, ¿verdad? Pero no le dejaron estacionamiento, o sea, no tiene sótano ni tiene lugar para estacionamiento y es un edificio de varios niveles. Entonces, ¿dónde van a quedar todos esos carros? Y toda la banqueta de los alrededores, ¿verdad? Entonces eso ya se imagina va a ser un gran trafical. Entonces ahí tienen pues un gran tema, ¿verdad? Entonces dice si existen o no áreas construidas, descripción de obras complementarias, o sea, excavaciones, movimientos de tierra. Movimientos de tierra sí sabemos qué es, ¿verdad? Sí, ¿no? Literalmente es mover la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, que vayan a construir en una montaña y la quieren bajar, ¿verdad? No sé si vieron, no sé si han ido tal vez ¿dónde está eso ahí? No me acuerdo, yo creo que estaba un poquito antes de la residencial a donde fuimos. Pero hay unas grandes bodegas que hicieron que técnicamente se bajaron la montaña para construir una bodega hasta el fondo. Están ahí yo creo que igual por Santa María, yo creo que están sí adelantito, creo yo, ¿verdad? Sí pues, cabal. Entonces ahí técnicamente se bajaron la montaña, ¿verdad? Entonces ahí que hicieron primero movimientos de tierras. Eso es a lo que se le llama. O sea, el nombre pues sí tiene que ver con eso, ¿verdad? Cerramientos del proyecto, muro perimetral o de contención, cisternas, piscinas, obras exteriores, caminamientos, parqueos, jardinización u otros, y otras consideraciones, el sistema de estabilización de taludes, que era lo que les decía, implementar, ¿verdad? Aquí tienen estos sistemas, si va a ser soil nailing, si va a ser de pilotes, si va a ser por bermas u otros. Tenemos la descripción de cómo se protegerán las colindancias al momento de la ejecución del proyecto y las observaciones o características del proyecto que no puedan plasmarse en planos. Luego tenemos para urbanizaciones el nombre comercial del proyecto, cantidad de lotes a urbanizar y dimensiones de los mismos, descripción de la ubicación y características de los inmuebles que conforman el proyecto, régimen al cual estará sujeta la urbanización, si va a ser condominio o lotificación, y descripción y ubicación de las áreas comunes, si las calles que vaya a tener y las áreas verdes, ¿verdad? Y el equipamiento del proyecto, así como el destino de las mismas. Luego tenemos la descripción de la infraestructura de servicios, agua, drenajes, planta de tratamientos, energía eléctrica, transmisión de datos, etc. El cambio de uso de suelo, breve descripción del funcionamiento actual y propuesto del inmueble o estacionamiento, describir cuántos los metros cuadrados, de cuántos supongo, ¿verdad? De cuántos metros cuadrados se conforma el inmueble y cuántos cambiarán de uso, y si existiera un cambio parcial, describir el uso de la restante área. Tenemos el dictamen de localización de establecimiento abierto al público para establecimientos nuevos, breve descripción del funcionamiento que actualmente posee el inmueble, o sea, para qué se utiliza, y breve descripción del funcionamiento que se propone para el nuevo establecimiento. Esto es para establecimientos más que todo de gobierno o, como dice aquí, abierto al público. Hubiera que ver si tal vez aplican colegios o algo por el estilo, ¿verdad?
Para establecimientos existentes, breve descripción del funcionamiento que actualmente posee el inmueble o establecimiento, indicar el tiempo que tiene que estar funcionando el establecimiento y la documentación que lo acredite, y especificar el motivo de la solicitud, si es por cambio de propietario, de dirección o de nombre comercial del establecimiento. Entonces tenemos en la parte, dice, importante, deberá firmarse en original por el propietario, arrendatario, subarrendatario, representante legal, mandatario, representante de la mutual u otro, y deberá estar firmada y sellada en original por el profesional y responsable de la planificación del proyecto. Y ya por último, en esta parte tenemos un ejemplo de cómo es que son los planos que se nos mencionaban, solo que no cargan. Ya no quiere, la verdad. Esos mismos planos ustedes se los encuentran casi que en las tapaderas del libro azul y del libro verde. Les digo en las tapaderas porque es la última página de una vez. ¿No carga ustedes? Ya no quiso. Vamos a recargar aquí. Ya si no da ahí es porque de verdad no quiere. Y no quiere. Ahí está, y aquí se vieron. Entonces dice ejemplo de plano de desmembraciones, eso lo vamos a ver el otro año, por el formulario F02. Entonces tenemos plano de localización, que es el que justamente les digo que está en la parte de atrás del libro verde y azul, ¿verdad? Yo me acuerdo que de los dos, ¿verdad? Luego plano de desmembración, que era lo de la herencia que les mencionaba, y plano de registro, que es justamente para registrar algún terreno, ¿verdad? Y en el cómo aparece. Los formatos pues son iguales, ¿verdad? Entonces acá tenemos las características de cada uno y ya lo vamos a ver tranquilamente en una ocasión futura. ¿Sí? Estos son solamente para terrenos cuadrados, pero los terrenos no siempre son cuadrados, ¿no? Son cuadrados solamente cuando son de urbanizaciones o notificaciones, pero de ahí no son cuadrados. Entonces teníamos todo ese tema en la parte de la licencia, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo por acá. Y aquí ya solo terminando la última parte de eso, que eso nos metimos a ver porque estaba justamente esto de que pedía en un proyecto medio el formulario F02 y la documentación municipal, que es todo lo que vimos ahí, ¿verdad? Luego en la infraestructura pues piden planos generales, planos arquitectónicos, y en la construcción pues piden planos generales, planos arquitectónicos. ¿Cuáles son arquitectónicos? ¿Cuáles son planos arquitectónicos? El amueblado, el acotado, fachadas y secciones. Bueno, fachadas es uno, secciones es otro, ¿verdad? El matriz es un plano que le sirve a ustedes, no me sirve a mí, nos sirve a nosotros. No es un plano que nosotros vayamos a entregar, ¿sí? El plano de techo, sí. Plano de acabados. No, eso ya entra en instalaciones, sería acabados. ¿Sí? Se me fue el nombre ahorita, que me dijo allá el compañero. Plano de texturas. Ese no. ¿De texturas dónde? Bueno, es que también entran acabados, ¿verdad? Pero detalles de puertas y ventanas, técnicamente son acabados, ¿verdad? Pero todo eso son planos de arquitectura. Planos estructurales, plano de cimientos y columnas, plano de vigas, plano del tipo de losa o techo que se va a hacer, ¿verdad? Les digo losa o techo porque losa sería esto, y ya si lo van a hacer de madera pues ya es otra cosa, ¿verdad? Inclusive si lo van a hacer de lámina, ¿verdad? Pero igual tiene que ir ahí. ¿Y qué otro temita? Bueno, eso más que todo, losas, vigas y cimientos y columnas, más que todo eso. Y uno que otro detalle estructural que lleve, ¿verdad? Y luego un plano de instalaciones, ahí sí lo que decía el compañero, plano de instalación hidráulica, plano de instalación de drenajes, ¿verdad? Drenajes, que era lo que teníamos de drenaje sanitario y drenaje pluvial, sanitario para todos los residuos de los sanitarios y demás, ¿verdad? Y fluviales para todos los temas de agua, o sea, toda la lluvia que caiga, o por ejemplo para las reposaderas en
los patios o jardines, ¿verdad? Entonces todo eso para el sistema de drenaje de pluviales. Instalaciones eléctricas, no, eso no. Sí, también hay instalaciones eléctricas, lo que acabamos de ver, iluminación y fuerza, ¿verdad? Y inclusive instalaciones especiales. ¿Cuáles son instalaciones especiales? Cámaras, esto, por ejemplo. El contador provee, No, el contador es ventilador, me dijo. El wifi. Ventilador sí entra como instalaciones especiales, wifi también entra como instalaciones. También, TV también. Pero no, pues ya no creo que alguien tenga eso, pero también, ¿verdad? También entraría, por ejemplo, si tuviéramos aire acondicionado. ¿Algo más que se les ocurre? De gas, hacen instalaciones de gas en las edificaciones. Sí, también, sí. Es así bien sencillito, pero sí. El timbre, por ejemplo, lo que hacen a veces intercomunicador y todo eso, lo que hacen es que lo meten en el mismo plano de fuerza de los tomacorrientes y demás, para no poner un plano de por gusto con una línea ahí toda simple, ¿verdad? Porque eso es lo único que lleva, ¿verdad? O sea, al menos de que su timbre ya llevara un gran sistema o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Ah, en mi casa sí lleva un gran sistema. Ahí todo una unidad. ¿Qué otra cosita? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Bueno, eso más que todo, ustedes, esos son instalaciones especiales. Luego dice requisitos básicos para un proyecto medio. Tenemos lo del MAR. ¿Qué es lo que pide el MAR? Es un dictamen favorable del INAO con una memoria descriptiva que tenga los factores de impactos, plan de mitigación de impactos negativos, resolución favorable de estudio de impacto ambiental y licencia si es que lo requiere. Luego el tema de la CONRED, bueno, dependiendo bueno, como dice que es para un proyecto medio, ¿verdad? Entonces se hace un estudio geotécnico, o sea, un estudio de suelos más que todo, ¿verdad? Y memoria de cálculo estructural, la resolución favorable de la NRD2, el acta de declaración jurada por cumplimiento de la NRD3, inclusive una póliza de seguros por daños si el proyecto lo requiere. En la parte de aeronáutica, pues una resolución favorable de la Dirección de Aeronáutica Civil. Y en el MSPAS, ¿verdad? Que era el Ministerio de Salud Público y Asistencia Social, si no estoy mal, es dictamen favorable del ministerio si lo requiere. Esto, por ejemplo, si fuese alguna industria en donde saquen, yo qué sé, gases tóxicos o líquidos tóxicos, ¿verdad? O alguna minera o algo por el estilo. Entonces teníamos esto, vigencia de licencias de obra, la licencia de obra por demolición, nos la dan por un año, esto en la capital, ¿verdad? Puede variar también con la MUNI. Licencia de movimientos de tierra también es un año, licencias de obras por urbanización, 2 años, licencias de obras por construcción menor, que sería una casita cualquiera, 6 meses, licencia de obras por construcción mayor, 2 años, y licencia de obras por estructuras, 1 año, ¿sí? Entonces en una casa, por ejemplo, si nosotros no la terminamos en 6 meses, tal vez va a haber que pedir una ampliación, ¿verdad? Sí. Ajá. Luego tenemos las excepciones, ¿verdad? Dice, se exceptúan de la obtención de licencia las obras de carácter ligero y se consideran obras de carácter ligero las siguientes, o sea, las que no hay necesidad de tramitarle licencia. Resanados, o sea, si la obra no está considerada como patrimonio, o sea, si queremos resanar, ¿qué les digo yo? Alguna catedral o iglesia en Antigua, pues obviamente sí va a haber que pedir esto, ¿verdad? En zona 1, por ejemplo, más que todo lo que es centro histórico, si ya queremos hacer un simple resanado, va a haber que pedir licencia de construcción, pero para cualquier otra vivienda común o cualquier otro edificio común, pues no hay necesidad. Repellos en general, si la obra no está considerada como patrimonio, o sea, por un repello no vamos a pedir una licencia de construcción. Por arreglos de cielos rasos, tampoco vamos a pedir una licencia de construcción. Por aplicación de pintura, ¿verdad? Porque tampoco vamos a pedir una licencia por andar pintando, ¿verdad? Si la obra no está considerada como patrimonio. Luego puertas y ventanas, o sea, si vamos a colocar puertas o ventanas, no hay necesidad de una licencia de construcción. Si vamos a hacer tratamientos superficiales, o sea, impermeabilizantes, por ejemplo, o otro similar, no se van a pedir licencias de construcción. Y trabajos generales, todo aquello que a juicio de la oficina no afecte el aspecto exterior o fachada, ni la distribución, el uso y los elementos estructurales de la edificación.
Luego tenemos el cálculo del costo de licencia de construcción, entonces tenemos el costo de metro cuadrado de construcción. Estos datos ya están algo antiguos, ¿verdad? Y que ya variaron seguramente, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va. Construcciones menores o uso comunitario de 50 a 1000 quetzales, ya tienen un gran margen, ¿verdad? Para residencias, 500 a 2000. Para edificios para residencias, salud o administración, 1500 a 2000 quetzales. Para edificios de uso para almacenamiento, 600 a 1500. Para edificios de uso educativo y recreativo, de 1200 a 1500. Para edificios de tipo industrial, 700 a 2000. Y para edificios tipo seguridad, de 1500 a 2000. Luego tenemos urbanizaciones y construcciones masivas, de 10.000 a 20.000 quetzales el metro cuadrado de construcción. Y para remodelaciones y cambio de uso, 50% del costo correspondiente a la edificación que se esté realizando. Y el costo de la licencia de construcción, porque eso tiene un costo, no es gratis, ¿verdad ustedes? Entonces tenemos construcción, dice construcciones menores o uso comunitario al 3% hasta el 4.5% de lo que vaya a valer el proyecto. ¿Sí? Residencias 2 al 4.5%, edificios para residencias, salud o administración del 2 al 4.5%, edificios de uso para almacenamiento, o sea, estos son bodegas, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere ahí. 4.5%, edificios de uso educativo y recreativo, 4.5%, edificios de tipo industrial, 4.5%, edificios tipo de seguridad, 4.5%, urbanizaciones y construcciones masivas del 4.5% hasta el 6%. Háganse ahí, yo qué sé, pónganle el 6% de 10 millones, por ejemplo. ¿Cuánto será? ¿Cuántos millones? 10 millones. 10. Ajá. Mucho. Por 0.06. Por 0.06. 600. A ver. 10 millones, 600.000. 600. Entonces ahí solo para que se den cuenta que es bastante, ¿verdad? Remodelaciones y cambio de uso 3%, ¿verdad? Entonces es bastante dependiendo qué es el costo que tenga eso de ahí. Entonces dice cálculo del costo de licencia de construcción, el logo amarillito que se mira aquí en la parte izquierda que parece una sillita, sí parece una sillita más que todo, ¿verdad? Es el logo del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Y luego acá tenemos la MUNI de Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos el costo de licencias de construcción para el municipio de Guatemala, tenemos el total de metros cuadrados a construir. Dependiendo la vivienda, dice costo de metros cuadrados más el porcentaje del costo de la licencia de acuerdo al proyecto, y por eso tenemos metros cuadrados por el costo de metros cuadrados por el porcentaje del costo de la licencia. Y bueno, aquí tenemos 5 quetzales, bueno, habría que ver de qué son esos 5, la verdad. 5 quetzales por los metros cuadrados, o cuando sobrepasa los 5.000 es el 0.01% del valor del proyecto y 0.01% del costo total del proyecto. Eso como tal para calcular el costo de la licencia de construcción. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Ya son las últimas dos, si no estoy mal. Esto del costo de la licencia de construcción, igual sería bastante interesante que se pregunte en cada municipalidad cómo lo trabajan, ¿verdad? Porque dudo que lo trabajen igualito a como lo tienen acá. Seguramente cambia, ¿verdad? Ajá. Y luego tenemos acá una licencia de construcción, ¿verdad? Ese solo es un ejemplo, apenas se ve, ¿verdad? Entonces, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Y luego la licencia de uso, construcciones menores, uso comunitario y el porcentaje, ¿verdad? Y tenemos una constancia de obra conforme, y ahí tenemos toda la constancia en la parte derecha, ¿sí? Dice construcciones de edificios de 2 niveles, la presente constancia de obra conforme queda condicionada a que se respete lo autorizado, no se autoriza construcción adicional a lo consignado en la presente licencia, y según supervisión efectuada en el inmueble tal fecha se comprobó que los trabajos realizados fueron ejecutados cumpliendo con el proyecto autorizado y demás condiciones.
La emisión de la presente constancia de obra conforme autoriza automáticamente el reintegro al vecino del depósito correspondiente a la licencia. Valor del depósito a ser integrado al vecino, 0 quetzales. Y demás datos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ahí estamos. ¿Alguna duda?